Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bendecidas por el Señor y buscándole a Él en todo momento para que guíe sus caminos. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Primera de Pedro y vamos a ver el capítulo 5, los versos del 5 al 7. Entonces vamos a dar lectura a estos versículos. Nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué les parece si oramos y dejamos este tiempo en manos del Señor? Padre amado, te damos gracias por el cuidado que tienes con cada una de nosotras, por permitirnos estar reunidas en torno a tu palabra, Señor, de una manera virtual, pero igualmente con un mismo sentir, que es el de conocerte por medio de tu palabra y de estar renovando nuestra mente, Señor, a través de tu verdad. Y rogamos, Señor, que sea por medio de tu Espíritu Santo dando luz a nuestro entendimiento, Señor, permitiéndonos también tener un corazón obediente a ti, Señor, un corazón que quiera obedecer, Señor. Rogamos para que no solo seamos oidoras de tu palabra, sino hacedoras de ella, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Y he escogido este pasaje de Proverbios 23:7 que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces aquí hay una gran verdad, y es que tal es nuestro pensamiento en nuestro corazón, así somos. Nosotros actuamos conforme a lo que pensamos. De ahí la ilustración que tengo ahí de un cerebrito que dice: una mente renovada por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que puede renovar nuestra mente. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en nuestra mente? Pues porque la Biblia no es solo un libro lógico de que nos da una enseñanza, un pensamiento. No es simplemente un libro que trae ideas. Es la palabra de Dios, es un libro con doctrina, con enseñanza que da vida a cada uno de los que en ella descansan, que depositamos nuestra confianza en ella. Entonces es un libro vivo, es eficaz, porque contiene la palabra, no la contiene, porque es la palabra de Dios. Entonces quería iniciar con esto porque precisamente pensando en cómo iba a centrar la enseñanza, el título que vino a mi mente fue 3 características de una mente cristiana o de una mente obediente, porque cuando uno dice que sigue a Cristo, es eso, es seguirle, ser obediente. Un cristiano es alguien que sigue a Cristo. Entonces, podemos decir que son 3 características de alguien que sigue a Cristo o de una mente cristiana. Entonces, en estos pasajes vamos a ver 3 cosas importantes. La primera característica es que tenemos una mente sumisa. Una mente, la segunda, humilde. La tercera, una mente confiada. Vamos a ir mirando cada una de ellas y vamos a empezar por la mente sumisa. Una mente sumisa, vamos a basarnos en la primera parte del versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Aquí cuando el apóstol usa la palabra sujetos, se refiere al término hupotazo. Anteriormente también lo había mencionado en los anteriores capítulos cuando veíamos cómo nos exhortaba el apóstol también a someternos a las autoridades, a someternos las esposas a nuestros esposos, a someternos a los siervos a sus amos. Y ahora está diciéndole a los jóvenes que se sometan, que se alineen. O sea, este término es alinearse bajo un rango, es un término militar.
de autoridad, de estar bajo la autoridad, bajo un rango, alinearse bajo un rango. Entonces, en la palabra igualmente hace alusión a que esto que él está diciendo tiene que ver con lo que ya nos dijo anteriormente en los 4 versículos que estudiamos la vez pasada, que Adriana nos dio la enseñanza donde nos hablaba de cómo los ancianos debían cuidar de la grey de Dios, sabiendo que somos ovejas desde Dios, no de ellos, por lo tanto no debían enseñorearse, debían estar sujetos también al príncipe de los pastores. Entonces, así como los ancianos deberían estar sujetos al príncipe de los pastores, igualmente está diciendo Pedro, jóvenes, ustedes están sujetos a los ancianos. Y vemos en Primera de Reyes 12:8, esta es la historia del hijo de Salomón, del rey Roboam, y es un ejemplo muy vivido del por qué el apóstol se está dirigiendo a los jóvenes. Roboam era un joven que había llegado al trono y dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Bueno, el contexto es que el pueblo va a pedir a exigir unas demandas y él dice, déjenme pensarlo y mañana vengan por una respuesta. Entonces pide consejo los ancianos le dan consejo, pero él lo deja. Y luego en el verso 14 lo deja y pide consejo de los más jóvenes. Y en el 14 nos dice que les habló conforme al consejo de los jóvenes. Es decir, hizo caso a consejo de los que eran de su misma edad, de su mismo pensamiento, y desechó el consejo de los ancianos quienes habían aconsejado a su padre, el rey Salomón, y lo menospreció. Entonces ahí vemos una advertencia. También vemos en Tito 2:3 que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y aquí viene la parte en la que quiero que nos centremos, que dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, si nos piden que enseñemos a las mujeres jóvenes, es porque deben haber jóvenes dispuestas a ser enseñadas, ¿cierto? A recibir esa enseñanza, y eso es sumisión, a someterse a otra mujer que le enseñe. Al igual que en el caso que leímos en Primera de Reyes, se llama a los jóvenes a prestar oído cuando dice aquí a los ancianos, no solamente se refiere a personas de edad o no se refiere específicamente a ellas, se refiere especialmente a aquellas personas que tienen más conocimiento en la palabra, que han caminado más tiempo con el Señor, que han andado en sus caminos y que conocen sus leyes, conocen quién es Él. Y asimismo pueden enseñar a otros, pueden dar de ese conocimiento a otros. Entonces eso es lo que él está diciéndole acá a los jóvenes, porque en la imagen que vemos una joven que ya está como, no me digan más, porque los jóvenes creen que en su juventud, en su vigor, pues tienen la capacidad de discernir ellos solos sin necesidad de que nadie les esté diciendo, porque algo que en general no nos gusta como seres humanos es que nos digan las cosas como las tenemos que hacer. Pensamos que nosotros las sabemos hacer, que es algo innato en nosotros, pero no es así. Y no solamente los jóvenes, aquí Pedro lo aclara, ¿cierto? Vamos a ver qué más nos dice. Nos dice, y todos sumisos unos a otros. No se quedó solamente en la parte de los jóvenes, sino que dice sí, o sea, le da como el mensaje especial a los jóvenes, porque lo que les digo, ellos son quizás tienden más a la rebelión porque se confían más en sí mismos, en su juventud, en su mente activa que puede retener muchas cosas, que puede aprender de una manera más rápida y que tienen un vigor físico también espectacular. Entonces podemos ver eso, pero eso no es una excusa para decir, bueno, eso es para los jóvenes, ellos son los que tienen que someterse, porque él deja muy claro acá a continuación que dice, y todos sumisos unos a otros. Además él también ya había hablado
de otras áreas de nuestra vida que debemos someternos todos, ¿cierto? Independientemente de si eres casada, sométete a tu esposo, si eres un siervo, sométete a tu amo, si eres un ciudadano, pues a las leyes, ¿cierto? Y todos entramos en esa, todos somos ciudadanos de un lugar, aunque sabemos que nuestra ciudadanía real está en el cielo, también sabemos que mientras estemos acá hay unas leyes a las que también nos tenemos que sujetar. Entonces aquí vemos una imagen de una familia que está toda ella mutuamente colaborando con los quehaceres de la casa. Entonces me parece una imagen muy apropiada. Dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿por qué escogí este pasaje? Porque en él vemos algo muy importante, y es que el obedecer es lo mejor. Cuando tenemos una mente sumisa a Dios, es una mente que busca obedecerle, porque sabe que es lo que más agrada al Señor, pero sabe que también para obedecer debe estar atento a la voz de Dios, a escuchar con atención lo que Él demanda, porque especialmente en este pasaje es cuando Saúl ofrece un holocausto y él no debía hacerlo, él tenía que esperar a Samuel, pero en su impaciencia, en su ansiedad, dijo: no, vengan, yo lo hago. Y pues como es un holocausto, yo lo hago para el Señor, y yo sé que al Señor le va a agradar porque es para Él el holocausto. Pero resulta que no. Y es una enseñanza muy, muy importante que debemos tener clara en nuestras mentes, y es: no debemos espiritualizar nuestro pecado. Samuel pensó que diciendo: lo estoy haciendo para el Señor, es un holocausto, es una ofrenda a Él me va a aceptar. Pues no, porque no era la tarea que a él le correspondía. Él debía haber esperado a Samuel. Entonces muchas veces hemos tenido cuidado porque nosotros tenemos esa misma actitud que tiene Saúl, y es de dejarnos llevar por nuestra ansiedad, por nuestros impulsos, y hacer lo que pensamos que tenemos que hacer sin haber consultado primero a Dios si eso es realmente lo que Él quiere que hagamos. Y tendemos a espiritualizarlo. No es que yo lo hice para el Señor, no es que el Señor me dio ese sentir, y esto es muy importante. Por eso empecé con esta introducción de la mente, porque no se trata del mi sentir, sino se trata de mi conocer. Conozco a Dios, conozco lo que Él quiere, lo que Él demanda, porque mi sentir me puede engañar. Lo que le pasó a Saúl, en su sentir, él dijo: yo hago el holocausto, yo lo ofrezco al Señor y podemos ir a la batalla. Pero no, él tenía que haber esperado. No había necesidad de que él lo hiciera. Él tenía que obedecer a Dios, no hacer lo que bien le parecía. Entonces debemos tener cuidado. Hay una gran enseñanza. Entonces, una mente sumisa es una mente que presta atención y que sabe que el obedecer es mejor. Y todas estas características, estos conceptos van muy ligados. Una mente humilde, nos dice el apóstol. Igualmente, bueno, revestidos, ¿cierto?, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:6. Nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces vamos a ver qué nos está diciendo acá, qué significa eso de revestidos. Revestidos es es esa palabra que ustedes ven ahí, porque yo no la sé cómo pronunciar muy bien, pero significa atarse algo encima, ¿sí? Es eso, es como ceñirse algo encima. Entonces aquí es una imagen de dos meseros que tienen su delantal ahí, eso es ceñirse. Cuando vamos a cocinar generalmente nos ponemos un delantal, ¿para qué? No es solamente para no ensuciarnos, o no debería ser el caso solamente no ensuciarme, sino más bien es poder tener mi mente en lo que estoy haciendo sin preocuparme si me ensucio o no, porque para eso me revestí, me puse
me até un delantal, ¿cierto? Para poder servir sin preocupaciones, sin tener, o sea, con toda mi mente puesta en mi servicio, sin tener distracciones de, ay, me unté aquí, me ensucié acá, se me regó acá, no, sino realmente tener una mente dispuesta al servicio totalmente, entregada al servicio. Vemos aquí en Juan 13, el verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. ¿De quién está hablando aquí y de qué ocasión? Estamos hablando del Señor Jesucristo cuando Él lava los pies de sus discípulos. Y vemos en el verso 15 del capítulo 13 de Juan que dice, el Señor nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y aquí vemos cómo el Señor nos deja sin excusas. O sea, Él nos dio el ejemplo. Y creo que este es solo uno de tantos pasajes donde Él nos ha dado ejemplo de humildad, ¿sí? Pero aquí es donde Él dice, yo os he dado ejemplo. Y también nos dice, ahí lo tengo subrayado en azulito, el siervo no es mayor que su Señor. Y si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, se humilló, se hizo hombre, se tomó forma de niño, nació de mujer y sufrió el oprobio, sufrió la cruz. Si él padeció, si Él fue perseguido, si Él fue menospreciado, vituperado, pues ¿quiénes somos nosotros para pensar que no, que merecemos estar mejor que Él? Si Él es Dios, eres santo sin pecado. Él cargó fue nuestro pecado, pero en Él no había pecado. Entonces, si Él siendo santo, sufrió, padeció y aprendió obediencia, ¿por qué yo no? Si yo no soy más que mi Señor, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Una mente humilde sabe ubicarse, sabe quién es, sabe que no es mayor que su Señor. Tiene un adecuado concepto de sí mismo. Aquí vemos una imagen de un globo desinflado, porque nosotros somos hinchados de orgullo, pero aquí este globito está totalmente desinflado y está feliz a pesar de que está desinflado. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Este globito quedó quebrantado porque quedó desinflado, le sacaron todo el aire, pero está feliz porque sigue siendo un globito. Nosotros debemos gozarnos cuando el Señor obra en nuestra vida, cuando el Señor aún utiliza el sufrimiento, porque el sufrimiento es una herramienta del Señor para santificarnos, para moldearnos a su imagen, porque lo vimos anteriormente, el Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo y hay muchos pasajes, ¿sí?, donde vemos la humildad de Él, donde vemos cómo Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿cierto? Entonces, asimismo nosotros debemos quebrantar ese orgullo que hay en nosotros, quebrantarnos en verdad y decir, Señor, tú resistes a los soberbios, pero tú das gracia a los humildes. Permíteme tener un corazón humilde, un corazón que sepa cuál es su posición delante de ti, un corazón que sepa que debe ser obediente, un corazón que sepa que debe ser sumiso. Recuerden que la primera característica de una mente cristiana es ser sumisa, estar bajo el rango de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo esa palabra que es una orden a nuestras vidas y nos sometemos a ella y la obedecemos. Es la primera. Y la segunda es hacerlo con humildad, porque Dios resiste
a los soberbios, mas da gracia a los humildes. En Lucas, ya viendo el verso 6, donde dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, nos dice el capítulo 5-6 de Primera de Pedro. Y lo vamos a relacionar con Lucas 14:11, donde nos dice, porque cualquiera que se enaltece, o sea, se alza, se eleva, se pone por encima de, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Es claro, o sea, cuando tú quieres es que te reconozcan a ti, que el honor, la gloria sean para ti, tú estás quitándole el lugar a Dios. Y Dios es un Dios celoso. Y Dios te va a poner a ti en tu lugar. Y vas a ser quebrantado, vas a ser humillado. Porque el Señor dice que cuando tú te enalteces, cuando tú te das a ti mismo el primer lugar, Él se va a encargar de decirte, no, ese no es tu lugar, es mi lugar. Yo soy el que te dirijo, yo soy el que te guía, no es tu propio pensamiento que te va a llevar por el camino que debes andar, es que descanses en mí, yo te mostraré el camino por el que debes andar. Entonces debemos ser humildes, sometidos al Señor, andando por el camino que Él nos ha preparado. Por eso debemos humillarnos bajo esa poderosa mano, no es cualquier mano, es la mano poderosa de Dios. Allí vamos a estar seguros, vamos a estar protegidos. Eso es lo que nos quiere decir, vamos a estar protegidos. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es estar allí diciendo, Señor, yo sé que tu voluntad es perfecta, yo sé que tu voluntad me va a proteger, yo sé que en tu soberanía tú me cuidas. Es reconocer quién es Dios, reconocer que Él es el soberano, que Él tiene el cuidado y someterme humildemente, humillarme delante de Dios. Dice, humillaos pues, para que Él también cuando fuere el tiempo nos exaltará. Aquí también tenemos Santiago 1:2 al 4 que nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí que estamos viendo que el Señor en verdad tiene un tiempo para todo, no hay una prueba que sea eterna, ¿cierto? No hay, el Señor dice que no nos va a probar más de lo que podamos resistir, y eso aquí no lo está afirmando. Él dice que debemos saber que las pruebas son para nuestro bien, ¿sí? Debemos gozarnos en ellas. ¿Por qué? Porque sabemos, otra vez va con nuestra mente, con el conocimiento, no el sentimiento, sino el conocimiento, donde nos dice que sabiendo, conociendo que la prueba produce paciencia y que esta paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos y cabales, que no nos falte cosa alguna. El Señor está haciendo una obra en cada una de nosotras, cada uno de nosotros. El Señor obra conforme a sus propósitos. Él no hace las cosas porque sí, porque se le ocurrió, porque no tiene más que hacer. Y entonces, venga, le ponemos esta prueba aquí a ella, a él, a esta otra persona. No, Él lo hace porque tiene un plan, un propósito en cada una de nuestras vidas. Por eso Él lo hace, por eso debemos humillarnos delante del Señor y a Él reconocer que Él tiene todo determinado y que Él tiene siempre un propósito en todo lo que hace. También vamos a ver aquí en el verso 7 una mente confiada. Nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces aquí vemos una mulita cargada, ¿cierto? ¿Y cómo se ve? Se ve cansada, se ve pues que como que no puede más, ya está, que dice aquí me quedo, va ahí avanzando como puede,
Y dice Salmo 55:22, ya sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído justo. ¿Por qué Pedro vuelve al Antiguo Testamento? Que la palabra de Dios es la que se confirma a sí misma. O sea, cuando yo estudio la palabra de Dios y leo un pasaje y no lo entiendo, si voy a otro pasaje que se relaciona, lo voy a entender mejor. O sea, toda la palabra es lo que veíamos ahorita, es un libro lógico. Ella misma se interpreta a sí misma. Yo no tengo necesidad de ir a otra fuente adicional para poderla entender. Sí es cierto que hay herramientas y son muy útiles, sí, hay comentarios, pero igual en esos comentarios yo debo mirar que realmente son fieles a la palabra de Dios. No están dando un pensamiento humano, sino realmente se basan en el pensamiento de Dios, porque Él ha revelado su pensamiento en su palabra, en las escrituras. También vemos en Lucas 12:6 que dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es asombroso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sabe yo que soy polvo, cuántos pelos tengo, o sea, yo que, dice Isaías, no soy más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra, y Él sabe cuántos pelos, soy barro en sus manos, también lo dice Isaías, y Él sabe cuántos pelos tengo y ninguno se cae sin que Él lo sepa, sin que Él tenga el control. Y dice, no temáis porque aún los pajarillos, dice que ninguno cae, ninguno está olvidado delante de Dios, ¿sí? Entonces, que no temamos, nos anima, no temáis. Vosotros valéis más que estos pajarillos. Entonces es ver eso, el valor que tenemos para el Señor. Primera de Pedro también nos sigue diciendo, pues eso, esa verdad, que dice, echando toda vuestra ansiedad. Wow. ¿Un cristiano siente ansiedad? ¿Sufre de ansiedad? Sí, claro que sí. Sufrimos de ansiedad porque sufrimos pruebas, porque el Señor usa las pruebas, ya lo dijimos, para formarnos, para formar nuestro carácter conforme a de Él también. Entonces, sí, esto genera ansiedad en nuestras vidas. Uno se siente temeroso, es una evidencia de la ansiedad, uno se siente, se preocupa, pero aquí nos está diciendo que echemos esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí está la mulita que estaba antes cargada, sin carga, y como la vemos como más, va más alto, o sea, ya ha subido más, ha avanzado más, pero va más ligera. Entonces, cuando no tenemos una carga, podemos ir más ligero. Usé esta ilustración de la mulita porque también aprendía que las mulas a veces cuando les ponen la carga y ellas no quieren y las van a asegurar, ellas se hinchan, cosa que quedan flojitas. Y a ellas generalmente las mandan en el campo, esto pasa mucho, las mandan, van al supermercado y las mandan a ellas con el mercado a las casas. Ellas conocen el camino y ellas van, pero en el caminar la carga como está floja porque ellas se hincharon y no se la ajustaron bien, la carga se les va volteando y esto puede hacer que la mula se caiga, se lastime y bueno, no llegue a donde tenía que llegar. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces nosotros somos como esas mulas que se hinchan. No queremos llevar cargas, no queremos, decimos, o tampoco queremos, en nuestro caso de pronto que alguien nos ayude. No, yo puedo, o sea, me voy hinchando de mi ego, de mi yo, y no descanso, no entrego esa carga en manos de Dios, o no dejo que el Señor ponga personas que me ayuden, sino me hincho tanto
que después no voy a poder con mi carga, voy a quedar lastimada antes de llegar, voy a quedar tirada en el camino. Y bueno, el Señor lo que quiere es que seamos humildes, que no nos hinchemos, que nos dejemos asegurar bien la carga para poder soportar el trayecto que tenemos que soportar con esa carga. Ya les digo, no va a ser eterno. La mula no la tienen toda la vida de la mula cargada. La cargan con un propósito de que de un punto lleve esa carga a otro. Asimismo hay un propósito en la carga que el Señor pone sobre nosotros. Y cuando ese propósito se cumple, esa carga es quitada y vamos a estar aliviados. Pero de nosotros depende si vamos a llegar al camino, al final del camino, aprendiendo y habiéndolo soportado y habiendo aprendido la paciencia, ¿cierto? O si vamos a llegar golpeados. De todos modos, si el Señor tiene propósito en nuestras vidas de conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo, Él lo va a hacer. Lucas 22, del 31 al 34 nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí que vemos en este pasaje hermoso, y es, Pedro es el autor de la carta que estamos estudiando. Él es el mismo Simón, que el Señor le cambia el nombre por Pedro. Y él vivió esto, él vivió este orgullo de decirle al Señor, se hinchó así como la mula que yo le decía: no, Señor, esto no pasa, no, yo voy a dar la vida por ti, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Pero el Señor le dice: así no va a ser, eso no va a ser así. Y Pedro vio que no fue así, que el Señor tenía razón, que él en sus fuerzas, en su yo, en su sentir, él quería ir hasta la muerte con el Señor, pero no tenía el conocimiento que necesitaba para de pronto haber dicho esas palabras con una firmeza real, con un conocimiento real. Él estaba confiando en ese momento en sí mismo, en su sentir. Él en ese momento decía: no, o sea, yo no puedo aceptar lo que él me está diciendo. Yo no creo que sea así, pero era su emoción en ese momento, cómo estaba recibiendo la palabra del Señor. Pero el Señor le da una lección a Pedro, donde le baja su concepto que tenía de sí mismo, pero tenía un concepto de sí mismo muy alto. Él decía: yo no voy a traicionarlo, yo fiel hasta la muerte contigo, para las que sea tú conmigo. Y el Señor le dice: no confíes en tu propia prudencia. Y aquí Pedro sabe de lo que está hablando. Él nos está hablando de una mente sumisa, de una mente humilde, de una mente confiada, porque él lo aprendió, y lo aprendió con lágrimas, porque lloró amargamente cuando negó al Señor. Pero él fue restaurado. Y aquí es hermoso porque podemos sacar muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí el Señor le está diciendo a Pedro que Satanás lo pidió para zarandearlo. Y le da una respuesta, dice: pero, y uno esperaría que ese pero sea: pero yo he dicho que contigo no se meta, ¿sí? Porque no quiero que te toque, porque tú eres mi hijo amado, porque a ti nadie te va a tocar, nadie te va a hacer daño. No, eso no es lo que dice el Señor. Él le dice: yo he rogado por ti, o sea, vas a ser zarandeado, vas a sufrir un sacudón, porque lo necesitas, porque tienes un concepto de ti muy alto, Pedro, y tú tienes que aprender que tienes que depender de mí, no de lo que tú sientes y de lo que tú piensas que tú puedes, sino tienes que tener una mente cristiana, una mente entrenada por la palabra de Dios, una mente renovada por la palabra de Dios. Y él le está dando esta palabra, le está diciendo: yo
he rogado por ti, para que tu fe no falte. Es decir, tú vas a tener que pasar por esta prueba, Pedro, pero yo estoy rogando por ti. Y esa es la promesa del Señor. En medio de estas pruebas que nosotros podamos estar pasando, y en esta que todos estamos pasando, de estar en cuarentena, de estarnos cuidando, porque tenemos esta amenaza, ¿no?, del COVID-19, pero en medio de esto debemos estar confiadas de que el Señor está rogando por nosotras, para que nuestra fe no falte. Pero tenemos que estar atentas a su palabra, ¿sí? Obedientes, sumisas, humildes y confiadas en Él. Tenemos que tener una mente así, una mente que sepa, que tenga el conocimiento de quién es Dios, de que en Dios, a Dios puede someterse porque va a estar segura, va a estar protegida, de que puede someterse confiadamente, de que debe, no solamente puede, sino debe humillarse delante de Dios bajo su mano poderosa, porque allí vamos a estar bien. Y de que podemos también estar confiadas en que a pesar de nuestra humanidad, de la ansiedad, del temor, de todo esto que tengamos, podemos dejarlo en Él, podemos descargarlo en Él para poder así seguir creciendo en santidad, pero siempre descansando en Él, siempre confiando en Él. Es hermoso saber que el Señor está orando para que nuestra fe no falte. Y dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, todo esto tiene un propósito. Cuando yo paso por un sufrimiento, cuando yo tengo ansiedad, cuando yo tengo temor y he pasado y lo he superado y el Señor me ha confortado, me ha animado, porque sabemos que, decía Martín Lutero, no podemos evitar que las aves vuelen por sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella. Es eso, o sea, no podemos evitar a veces que la ansiedad venga a nosotros porque nos pasan cosas, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, porque nosotros tenemos aún este cuerpo sujeto al pecado, pero gracias a Dios, como dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo? Gracias al Señor, ¿sí? a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él nosotros podemos descargar nuestra ansiedad, descargar nuestros temores, y con esto, una vez que lo hemos hecho, esto nos hace más comprensibles a otros, nos hace poder ser sensibles a las necesidades de otros, ¿cierto? Cuando vemos a alguien cargado con una ansiedad, con un temor, podemos saber que si nosotros ya pasamos por eso, que esto no va a ser eterno, podemos darle palabra de ánimo. En algún momento yo creo que cada una de nosotras ha pasado circunstancias que el Señor ha permitido que vivamos, para que cuando venga alguien que ha pasado las mismas circunstancias, nosotras podamos tener palabras de ánimo, de aliento, no de juzgar, no de decir, ay, claro, es que no confías en Dios, no, eso es falta de fe, es que tienes que dejar todas las cargas delante del Señor. Eso, créanme, que cuando uno siente ese temor, cuando uno siente esa ansiedad, uno sabe que debe dejar eso delante del Señor, pero a veces uno no puede quitarse la carga solo, a veces uno necesita a alguien que venga y le ayude a uno a quitarse la carga. Y no es precisamente con palabras de juicio, sino con palabras de ánimo, con palabras como el Señor está orando por ti para que tu fe no falte. Así que tranquila, sigue adelante, confía en el Señor que lo hará. Y es normal tener ansiedad por la circunstancia que estás pasando, pero no dejes que esa ansiedad permanezca en ti. Llévala al Señor, deposítala en Él, déjala en oración. Cuando tengas una preocupación, inmediatamente debes tener una oración. Así de sencillo. Tienes una ansiedad, tienes una oración. Ponla delante del Señor con acción de gracias, sabiendo que nosotros realmente estamos mejor de lo que merecemos. Entonces, esto es lo que tenía para compartirles. Espero sea, y sé que es de bendición porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene vacía. La palabra de Dios siempre trae algo a nuestras vidas. Y si tenemos oídos atentos, Él va a hacer su obra en cada uno de nosotros y Él va a perfeccionarnos y va a usar esta palabra que hoy Él nos ha traído para
para seguirnos edificando, para seguirnos santificando y para que sigamos edificándonos unas a otras, sabiendo que Él tiene el cuidado de nosotras y que en Él estamos seguras. Entonces no olvidemos lo que hemos visto hoy. Debemos pedirle al Señor que si en este momento no tenemos estas características en nuestras vidas, Él nos permita hoy arrepentirnos de esa falta de sumisión, de esa falta de humildad, de esa falta de confianza delante de Él y poder recibir con gozo esta palabra y podernos apropiar de ella, poder tenerla en nuestra mente y saber que no es solamente un sentimiento, sino que se trata de conocimiento. El Señor también dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Debemos conocerle a Él. No nos falta sentimiento nos sobra. Nosotros somos seres emocionales, pero no debemos dejarnos llevar por la emoción, sino por el conocimiento. Y la palabra de Dios nos brinda el conocimiento que necesitamos. La inteligencia y la sabiduría vienen del Señor. Él es el conocimiento. Entonces Él mismo dice, el que tenga que rodearse, cubrirse en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Entonces, alabado sea el nombre de Dios, oremos para terminar. Señor, te damos infinitas gracias en este día, Señor, por tu palabra, por cómo nos bendices a través de ella, Señor, por cómo tú, Señor, renuevas nuestro entendimiento, nuestra mente. Oramos, Señor, para que, Padre, nos concedas tener estas características en nuestra mente, Señor, este conocimiento y llevarlo como una práctica constante en nuestras vidas, Señor. Permítenos ser mujeres con mentes sumisas, humildes y confiadas en ti, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, dándote gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, porque en verdad, Señor, tu gracia y tu misericordia nos rodea, Señor, y son nuevas tus maravillas cada mañana, Señor. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias y bendiciones.